Un muy buen día. Vamos a continuar con nuestra enseñanza, que somos hijos de Dios y no de tinieblas. Por supuesto, si somos hijos de Dios, debemos nosotros desaparecer cualquier tinieblas que haya en nuestra vida. Cualquier cosa que nos aparte de Dios es una tiniebla para nosotros. Sabemos las autoridades del enemigo que usa incluso para apartarnos, y debemos incluso caminar en la sabiduría de Dios y no de este mundo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 12, capítulo 11 y 12. Dice así: cuando os trajeran a las sinagogas y antes los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Es cosa interesante esto, de que muchas veces uno puede dar respuestas sin saberla. Y lo he vivido en mi vida diaria que llevo en Cristo, que muchas veces he dado respuestas sin saberlo. Es decir, muchos de nosotros sabemos y decimos de dónde salió esto. Y es el Espíritu Santo que intercede por nosotros. Pero aquí hay algo muy interesante que dice la Biblia, cuando dice: aquellos que me confesaren. Tú lees el prefacio, dice ahí: el que confesare delante de los hombres. Dice: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. O sea, de los ángeles de mi Padre. Entonces lo mismo pasa acá cuando Él dice... Él dice que nos va a enseñar todo lo que hay que decir en el momento. Nótese esto, hermano, que no es que nosotros vamos a ir voluntariamente. Dice: cuando nos llevasen, cuando nos trajesen, o sea, cuando nos lleven. O sea, que no va a ser voluntad tuya muchas veces el ir a enfrentar a las autoridades, a los magistrados de esos momentos. Las autoridades es el gobierno, los magistrados son aquellos religiosos, hermano. Ahora una cosa, hermano, dice: para enfrentar religión y líderes evangélicos hay que tener el Espíritu Santo. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, difícilmente vamos a dar una respuesta coherente, con cabeza, con pies, que entienda la gente. Dice que el Espíritu Santo nos va a dar en ese momento en que estemos pasando lo preciso que hay que dar. Recordemos que a Jesús se le acercan los fariseos y le dice: ¿tú con qué autoridad hablas de esto? Y Jesús no le respondió, sino que le hizo otra pregunta. Sobre su pregunta le hizo otra pregunta. Yo se las voy a responder, pero si ustedes me responden, el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Y ellos se quedan callados y empiezan a meditar y dicen: si decimos del cielo, porque Jesús le va a decir, o el pueblo le va a decir, porque entonces no lo obedeciste. Y si decimos de la tierra, temían al pueblo, porque a Juan el Bautista lo tenían como un siervo de Dios. Entonces ellos dijeron: no sabemos. Entonces yo tampoco se los voy a decir. Y no porque Jesús no tenía la respuesta en el momento. Jesús la tenía. Solo que ellos no se la creían. No le iban a creer a Jesús. Entonces Jesús le dio esta respuesta a ellos. Entonces, Él le da la palabra adecuada de acuerdo a lo que se dice. De acuerdo a lo que se está hablando, va a dar la palabra adecuada, donde tú incluso vas a también hacer preguntas, vas a responder. Porque mire, para leer la Biblia hay que ser muy minucioso. Dice aquí: cuando lo trajesen a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o cómo habéis de decir. ¿Qué es lo que? O sea, va a haber una respuesta que tienes que darle a las preguntas que ellos hacen. Aparte, ¿cómo vas a defenderte ante ellos? No te preocupes. ¿Cómo vas a responderle? Esto no justifica que nosotros no debemos de prepararnos.
para responder las verdades de Dios. Nos ayuda a presentar eficazmente ante las personas que están presentes en ese momento, que nos están interrogando, se puede decir, hermano, sobre las preguntas. Y esto más que todo va a pasar, Señor, a finales, ya cuando Jesús ya está, sabemos que Jesús está cerca. Y es por eso que hoy en día Jesús quiere reunir a su pueblo. Quiere sacar su remanente de cada religión, de cada denominación, de cada grupo evangélico. Quiere sacar su remanente y quiere reunirlos. Porque sí hay verdaderamente dentro de todo y cada uno de estos que nombré, hombres, gente que de veras quiere saber de Dios, gente que verdaderamente ama a Dios y no quiere, solo que están siendo engañados. Primeramente están siendo engañados, porque la palabra de Dios nos dice que aún los escogidos de Dios serán engañados. Entonces, hoy en día muchos siervos de Dios están siendo engañados por estos líderes evangélicos que transgiversan la palabra de acuerdo a su conveniencia. Entonces vemos esto, hermano, que Dios quiere el bienestar. Como padre se preocupa por sus hijos. Vamos a ver un versículo bíblico en Salmos 16. En Salmos 16, versículos 7 y 8. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aunque en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Humanamente nosotros siempre hacemos planes, hermano, esperando ser bendecidos. Pero antes de eso nosotros tenemos que meditar para tomar la decisión correcta y recibir un consejo de sabiduría, pero sabiduría de Dios. No sé, a ver, nosotros necesitamos de Dios. Primeramente, veamos esto, necesitamos de Dios. Yo cuando leí este salmo pensaba que él meditaba en la noche, o sea que estaba durmiendo. Pero cuando tú lo lees más detalladamente, es el salmista David que está hablando aquí. No está hablando que él está durmiendo. Porque mira, hermano, dice así, ve: bendeciré a Jehová que me aconseja, aunque de noche me enseña su conciencia. ¿A dónde te das cuenta que no es en la noche? A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. O sea, en mis problemas, cuando yo tenga problemas, yo no voy a ser conmovido. O sea, cuando me llegue la noche, cuando esté en la noche, cuando me presenten los problemas, el dolor, la angustia, la desesperación, es un tiempo de oscuridad. Es un tiempo que uno no sabe qué hacer. Es un tiempo donde tú tienes que pensar, donde tienes que activar tu conciencia de acuerdo al problema que tú estés enfrentando. La decisión tiene que ser muy inteligente y prudente. Prudente en la cual no vayas a pecar o a salir del reino de Dios, o que sirvas de un mal ejemplo para los siervos de Dios que en ese momento tal vez se encuentren al lado tuyo, donde tú has determinado tomar una decisión por decir errónea, que te puede costar tu buen comportamiento, donde la gente te tenía bien. Dice las escrituras que una locura del perfumador o una mosca dentro del perfume daña todo. O sea, Dios dice: sé prudente. El salmista David dice: tengo que meditar bien lo que voy a hacer, porque lo que estoy pasando es duro, es tremendo, y no puedo dejarme llevar por la circunstancia humanamente.
donde el hombre natural va a decir, entonces hay que hacer esto y hay que hacer esto. Todo al contrario de lo que Dios nos pide. Sí, ve, hermano, que no es que David estaba durmiendo, sino que estaba pasando por un problema serio. Dice, él me aconsejará. Y es bueno recibir consejos, hermano. Es que tenemos que recibir el consejo. Pero cuando nosotros recibamos consejos, hermano, no todos los consejos son buenos. Por eso el consejo que nosotros tenemos que recibir es de Dios. Dice que siempre lo tiene a Dios por delante. Y dice que lo tiene a su derecha. Fíjense, lo tiene por delante porque Dios siempre está adelantado a los acontecimientos. O sea que a Él nunca lo cogen de sorpresa. Y nosotros como cristianos también debemos de caminar como personas avisadas. ¿De qué puede ocurrir si yo hago esto? Si yo doy este paso, si yo digo esto, ¿qué puede ocurrir? No es de aventar la palabra y que la gente del mundo te diga, bien, no tuviste otra elección. Yo también hubiese hecho lo mismo. Viene acá los siervos de Dios, los hijos de Dios, el mismo día te dicen, no, lo que hiciste fue mal. La decisión que tomaste llevó a muchos incluso a dudar de mis palabras, de mis mandamientos, de lo que yo he ordenado. No seremos conmovidos, dice el salmista, no seré conmovido, nadie me va a mover. Es la seguridad de que tiene que tener todo creyente. Porque el tener esta dificultad, estos problemitas, es lo que nos va a servir para crecer. Es como en el ejército, hermano. Yo le digo a muchos, cuando tú vas al ejército y ya sea que quieres ser soldado de tropa o oficial, tienes que pasar cosas duras, donde te van a tratar como peor que un animal, hermano. Yo te lo digo porque yo lo he pasado. Donde te van a denigrar, a decir lo último. Te van a castigar incluso físicamente. ¿Quieres ser soldado? Tienes que pasar por esto. Y hay un maltrato que te dan de padrastro, no de hijo. No de hijo original. Es como que si el oficial que está a cargo tuyo o el de tropa te tiene odio, no te puede ver, pero no es así, es para el bien tuyo. Y digo, pero los tienes que tratar así, sí, porque si por A o B, le digo, estos son encarcelados por el enemigo, los van a maltratar. Es para fortalecerlo y puedan soportar, de la misma manera que soportan aquí, puedan soportar allá cuando el enemigo los coja. Cuando le esté pidiendo, como decir, información acerca de los movimientos de las tropas que ellos tienen que enfrentar. Entonces muchas veces es necesario que nosotros pasemos esta angustia, esta desesperación. Es muy necesario para servir como ejemplo para los demás, para los que vienen. Para que ellos puedan confiar, para que ellos se sientan tranquilos. No es como nos las pintan muchos evangélicos, que ven a Cristo y se terminan todos tus problemas. No es así. Tenemos que pagar un precio. Y todo ese precio que tenemos que pagar nosotros, dice que es el mismo Cristo. Que tenemos que padecer junto con Cristo. ¿Y cómo es que tenemos que padecer junto con Cristo? Primeramente porque nosotros somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra.
A Jesús lo perseguían los hermanos los fariseos, y le criticaban los hermanos porque él hablaba en contra del mundo. Le hacía ver al mundo lo que estaba mal. Porque el mundo piensa que todo lo que ellos hacen están bien, porque sus leyes que ellos mismos las pusieron, los respaldan. Entonces cuando tú vienes a este camino de justicia, te das cuenta que todo lo que habías caminado durante tu trayectoria, ya sea de 10 años, 20 años, 15 años, 30 años, 50 años, fue una mentira, fue un engaño. Fue algo muchas veces que nosotros nunca nos preocupamos por averiguar. ¿Por qué no nos preocupamos por averiguar? Porque ya estaban escritas, ya estaban ahí. ¿Y por qué nunca las abrogaron estas leyes? Porque ellos disfrutaban de ellas. Solamente cuando van contra la integridad física de ellos es que buscan abrogar. Cuando van contra el bolsillo de ellos, contra el beneficio de ellos económico, es que empiezan a abrogar una ley. Muchos dicen que es por el pueblo, mentira, es por ellos. Hoy en día, ¿cuántas leyes quieren abrogar? Más que todo en este país. Porque dicen que los delincuentes los agarran, los encarcelan y llegan como visita. Si no se van el mismo día, se van de 2 a 3 días, o es como que van a pasar un mes de vacaciones y salen ellos a integrarse otra vez a su vida diaria, a lo de siempre. Entonces muchos se quejan de cómo las leyes no son justas. No son justas porque son acomodadas. Porque las leyes terrenales o los gobiernos de este mundo, está la maldad, está la corrupción. Y ellos tienen, como se dice vulgarmente, la sartén por la manga. Ellos hacen las cosas según su conveniencia, no según el bienestar de un pueblo. Entonces es necesario pasar por todo esto, hermanos. Todos los creyentes y todos los no creyentes pasan por este dolor, por esta tribulación, por esta angustia, ¿sí? Pero hay una esperanza para los creyentes de que su dolor, su angustia, su desesperación no va a ser en vano. Eso es lo que dice 1 Corintios 7:10. Es claro. Este es para animarle a los cristianos que hoy en día están en el evangelio, y tal vez muchos de ellos están pasándola mal porque fueron prácticamente engañados por muchos evangélicos. Muchos de ellos incluso están reclamándole a Dios porque hasta eso les enseñan. Estos asalariados les enseñan, reclámenle a Dios, hermano, reclámenle a Dios. Hermano, ¿quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? La Biblia dice en 1 Corintios, en 1 Corintios 7, 10. Ay, Dios mío. Es segunda, perdón. 2 Corintios 7:10 dice así: porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse. La tristeza de este mundo te produce un arrepentimiento de salvación, de lo cual tú no te vas a arrepentir. Es claro esto. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Es decir, nosotros sufrimos ahí, pero sufrimos con esperanza. Pero la esperanza de los que están en el mundo, de los que no hacen la voluntad de Dios, es muerte.
Ellos sufren sin esperanza. Aunque ellos tienen una esperanza ficticia, la cual le ha enseñado el mundo. Y lamentablemente, esto pasa en muchas denominaciones donde hay líderes evangélicos. Esto pasa en muchos hermanos evangélicos, porque son evangélicos, hermanos. Muchos dicen, yo soy evangélico, sí. ¿Pero de qué? Pues porque vamos a ver que los católicos también evangelizan, son evangélicos. Los testigos de Jehová son evangélicos, los mormones son evangélicos, los padres de sufrir son evangélicos. ¿Qué clase de evangelio estás presentando? Aquí no hay que ser evangélico, aquí hay que ser un original hijo de Dios. Dios no nos llama a Dios a ser evangélicos, sino a ser hijo de Dios, a ser cristiano, a ser un imitador de Cristo aquí en la tierra. Pero eso es difícil. Pero ¿cuál es tu esfuerzo? De acuerdo al esfuerzo y tu caminar diario aquí, es que Dios va viendo y te va fortaleciendo. Porque cuando tú le das rienda suelta a tu carne, caminas con el mundo y te dejas enamorar del diablo, difícilmente Dios te va a fortalecer. Difícilmente vas a saber qué es caminar como un hijo de Dios. Difícilmente vas a saber qué es ser un cristiano. Porque no podemos caminar como cristianos como un nombre de identidad, sino como un hijo de Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso nos explica aquí. Esto es para todos los cristianos que hoy en día están pasándola mal, que están renegando de Dios, que están a punto, como se dice en el mundo, de tirar la toalla y rendirse. No, no lo haga. Porque no vaya a ser que mientras más grande sea tu problema, más grande va a ser tu bendición. Recordemos que las aflicciones de este tiempo presente como cristianos no son comparadas con la gloria de Dios que mañana más tarde nos va a dar cuando estemos con Él. Así es, hermano. Por eso debemos estar despiertos aquí, haciendo la voluntad de Dios. Y yo le hablo bíblicamente para que me entiendan, porque no es idea mía. Por eso vamos a seguir bíblicamente hablando. Vámonos a Isaías 66, del 12 al 13. Sabemos que nosotros somos una familia, hermano. Dios quiere una familia aquí en la tierra. Y una familia tiene papá, hermano y mamá. Dice así: porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. El Padre es el creador y el dador de la vida, y puede asumir cualquier responsabilidad que Él quiera. Y aquí vemos una de ellas que es como madre. Cualquiera. A diferencia del mundo, hermano, nosotros no podemos cumplir esos dos roles. Como dicen muchos, cuando el esposo deja a la mujer y ella sola cría a sus hijos, le dice a los hijos: yo he sido padre y madre para ustedes. No, tú no puedes asumir esos dos roles. Es imposible, pero Dios sí puede. Porque de Él salimos y Él decide qué es lo que somos, qué es lo que hacemos aquí en la tierra. Cómo nos comportamos, cuál es mi rol aquí en la tierra. A unos los mandó como padre, a otros los mandó como hijo, a otros los mandó como madre. Pero no se puede asumir los dos. Fuiste tal vez una excelente madre, preocupada por tus hijos.
trabajaste por tu hijo, hiciste todo por tu hijo, pero siempre a ese o a esa criatura que has tenido a tu lado, que ya es un adulto, que te agradece mucho lo que ha hecho por ti, siempre le va a faltar la contraparte, ya sea el papá o la mamá, porque hay hombres que también dicen así: yo he sido padre y madre para mis hijos. Eso incluso es llevar a la vida que hoy en día se lleva, hermano. Que el hombre está ocupando el rol de la mujer también. Y la mujer está ocupando el rol del hombre en la intimidad. Yo digo eso porque la palabra tiene un poder, hermano, tan fuerte que la gente no cree. La palabra tiene un poder. ¿Por qué entonces tú crees que salieron las pastoras? Tenemos que tener cuidado. Porque el pastor estaba ahí y estaba la esposa del pastor. Entonces, como era la esposa del pastor, le decía pastora. Y eso tiene poder. Hoy en día hay pastoras que ni en la iglesia católica todavía se determina que vaya a haber sacerdotas o madres, así que estén de cabeza en la iglesia católica. Yo no sé cómo llamarle, pues ahora, si mañana más tarde la iglesia católica si hay papa, ¿cómo se le llamaría a las mujeres? Como contradictorio, ¿no? Porque a la pelota no le podríamos decir peloto. Es como contradictorio, como si el catolicismo mañana más tarde decide tener una mujer, ¿cómo le llamaría? ¿Papa o mama? Es contradictorio, hermano. Y porque era la mujer del pastor, pastora. No, ella es la esposa del pastor. Ella no es la pastora. Hoy en día por eso tantas pastoras que hay, hermano. Y tantos siervos de Dios que están ahí, que no pueden asumir, más que todo cuando te encuentras en iglesias católicas, donde solamente hay pastoras. Solo tú vas a escuchar que a las mujeres ella tiene que llamarle pastora. Yo te digo porque yo lo viví. Yo estuve en una iglesia de pastora, pero yo ni me importaba, porque ni sabía yo de nada de esto. Ni me importaba a mí. Yo lo que quería es obedecer a Dios, pero después me di cuenta, me enseñaron, ¿no? Es que es verdad. Y no porque me enseñaron, sino porque uno está leyendo la Biblia. Porque no debemos de ser tampoco personas de fácil convencimiento, hermano, sino ir a ver la Biblia. Y si no la entendemos, buscar a alguien que nos diga: mira cómo es esto. Entonces me di cuenta, la Biblia es verdad, ¿no? Hermano, ¿te puedes imaginar que en esa iglesia eras grande y nunca escuché que un hombre vaya a tener el llamado de pastor? Nunca lo escuché. Es como que ese espíritu feminista estaba ya convenciendo a todos ahí, hasta los hombres mismos, y Dios me saca de ahí. Llamemos las cosas como son, hermano. Porque yo soy ingeniero y yo he estudiado para ser ingeniero. Mi esposa, que no ha estudiado, no es ingeniera. Yo soy el ingeniero, pero ella no. Y hay que llamar las cosas como son. No como, más que todo cuando nosotros nos llamamos hijos de Dios, el cuidado que tenemos que tener con las palabras, con lo que nosotros decimos. No tomarlo ni en broma, porque la palabra nunca va en broma. Porque decir que en broma, que tú tengas una pistola cargada, que tenga la bala ahí y le dispara a la persona y le diga: te voy a disparar en broma, y dispare. Y lo mate. Y diga: no, es que era una broma, pero ya lo mataste. Pues tu broma mató. ¿Y cuántas bromas efectivamente han matado a mucha gente cuando nosotros lo hacemos? Por eso las palabras que nosotros debemos, ni en broma muchas veces, hermano. Debemos de ser detallistas. Dios está viendo ese detalle que hay en nosotros, hermano. Aquí no es cuestión si que eres más bueno que Dios. Como si tú quieres ser más bueno que Dios, eso no te importa a ti si yo soy más bueno que Dios. Aunque nunca vamos a llegar a ser más bueno que Dios. Dios nunca te va a reclamar eso. Jamás. Aquí habla Dios del cuidado y el consuelo que va a tener con nosotros
como una madre preocupada por sus hijos. Recordemos que dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise reunir como la gallina reúne a sus polluelos? Fíjate, es un femenino, una gallina es un femenino. Pero es que Él es el que ha hecho las cosas, Él es el que ha determinado. Es una de las dimensiones, se puede decir, más de Dios, porque a Dios lo vemos como padre, como hermano, como amigo. Tú ves un poco de dimensión, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ves un poco de, hay como 2000 y pico de dimensiones de Dios, como que se hace conocer Él. Los ojos de Dios, la mano de Dios. Y eran ángeles, que en el Antiguo Testamento eran ángeles que Él utilizaba, que le servían a Él y venían a hacer la función de Él aquí en la tierra. Pero en Él salimos, en Él está todo. Por eso Él puede tomar esta función de lo que es una madre. Y no entrar en las cosas naturales de los fariseos, de los saduceos, que le van a decir a Jesús, Señor, porque ellos no creían en la resurrección. Señor, esta mujer murió, pero antes de morir tuvo con 7 hombres. Con 7 se había casado. En la resurrección, ¿cuál de ellos lo va a tener? ¿Cómo ignoran ustedes la interés de Jesús así? ¿Ah? Porque allá en el cielo serán como los ángeles. Ni se casarán, ni se entregarán en casamiento, porque seremos como los ángeles. Así que cuando nosotros venimos a Dios, este templo, este cuerpo se convierte en el templo de Dios. Pero este templo tiene que ser cuidado por Dios. Porque dice Dios que el que destruye su casa, su templo, Él lo va a destruir. ¿Y cómo lo va a destruir? Entregándolo al mundo. Tal vez no le hagan ni la vida imposible porque tal vez ni sepa que está en el mundo. Tal vez incluso está dirigiendo una iglesia este hombre, donde muchos han caído ahí. Hermano, ahora miremos en Juan 14:26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice acá en Jeremías 66, dice que Él nos va a consolar. Acá dice que nos va a mandar el Consolador. ¿Quién hace la vez de esa madre en nuestra vida? Es el Espíritu Santo de Dios. Recordemos que las Escrituras también dice, en una de las cartas dice, no contristéis, o sea, no entristezcáis el Espíritu Santo de Dios. Cuando dice no contristéis, no entristezcáis el Espíritu. ¿Quién se entristece? La madre. ¿Dónde vemos esto? Esto vemos en Proverbio 10:1, sí, en Proverbio 10:1 está así. En Proverbio 10:1 dice así: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Mira lo que hace Dios. O sea, nosotros es una familia. Nosotros como hijos tenemos un hermano llamado Cristo y tenemos hermanos alrededor de nosotros. ¿Qué más dice la Escritura? En el 16, aquí mismo el 16:13, creo que es 16:13, sí, 16:13 dice así: pero cuando venga el Espíritu de
verdad. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos va a guiar y nos va a guiar a toda verdad. Hay un versículo bíblico que dice el Espíritu de verdad. Este mismo creo que es, el Espíritu de verdad. Sí, el Espíritu, pero cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Por qué dice un espíritu de verdad? Porque hay un espíritu de mentira. Por eso dicen las Escrituras que prueben los espíritus cuando los veas que están predicando, cuando estén hablando, cuando estén haciendo milagros, que los pruebes, que mires si verdaderamente es de Dios. Pero yo creo que cuando se hacen milagros, la gente no está probando los espíritus, ¿sabe? Está disfrutando de los milagros que están haciendo, hermano. Y es más difícil identificar si es de Dios eso o no es de Dios, o si son de desobedientes o de obedientes, si está morando el Espíritu Santo ahí o no está el Espíritu Santo morando. Es que está haciendo milagros, es que mira el poder que tiene, sí, pero es que Dios es un padre que nunca quita el regalo, pues, hermano. Ellos se mantienen, pues se les dio el don de sanidad cuando ellos se entregaron a Cristo. Pero después comenzaron a desobedecer, Dios no se lo quita, ellos lo tienen. ¿Y dónde tú te das cuenta? Ellos lo mantienen ahí. Ese don de sanidad no se desaparece. Ellos siguen haciendo milagros. No estoy hablando de los milagros solo del mundo, estoy hablando de los milagros dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones, de esos milagros me estoy refiriendo. Más que todas las mega iglesias miran los milagros que suceden y por eso se llenan. Porque el hombre natural se deja llevar por lo que ve. Y él está viendo el milagro. ¿Qué señal nos muestra? Le decían los fariseos a Jesús. La única señal que ustedes tendrán es la señal de Jonás. Y nada más. Porque Dios no es una persona que tú te portas mal. Si yo le regalo un carro a mi hijo, por decir, un vehículo, él se portó mal, no, te voy a quitar el carro, ven para acá. No, ahí lo tienes. Ahí te quedaste con eso. ¿Y dónde te das cuenta? Cuando viene y estamos reunidos. Fíjate que todos nos vamos a reunir con Jesús. A unos desobedientes, los obedientes. Pero el mundo se va a reunir con el Padre. Ese es el juicio del trono blanco. Pero acá en el juicio de Jesús van a estar hasta los desobedientes que ellos creen que están bien. Señor, en tu nombre hicimos milagros, hicimos prodigios, apartados. Mira hermano, nunca los conocí. Diciéndole a Jesús prácticamente, nunca pertenecieron a mi cuerpo ustedes. Por eso hasta de eso, pero por eso te digo, que cuando se trata de milagros, todo el mundo, gloria a Dios, aleluya. Y será de Dios. ¿O es porque Dios nunca le quitó el don de sanidad, el don de profecía incluso? ¿Cómo debemos estar despiertos, no? ¿Por qué? Porque no es cuestión de eso, sino de vivir en santidad. Así que no te preocupes tú allá que estás, que nunca haces milagros tal vez, o nunca tienes profecía, pero tú tienes palabras certeras y efectivas para todo lo que se te presente y se las das. No te preocupes si no tienes esos dones. Porque aquí tú tienes que aprender a vivir en santidad. Pero sí tienes que pedírselo a Dios, porque Dios sí te lo puede dar. Dios te lo va a dar. Hemos disfrutado de eso, yo lo he disfrutado también de eso. Y Dios pide que tú también los disfrutes. Pero no te dejes llevar por ellos. Porque así están las iglesias. Cree que la presencia de Dios solo se manifiesta cuando estamos congregados, cuando estamos solo en la iglesia. La presencia de Dios se presenta cuando su templo es cuidado. Y tú eres templo de Dios. Porque si no fuera así, ¿cómo es que hacemos milagros fuera de las congregaciones cuando estamos en el mundo, predicando, hablando, y ahí se manifiesta Dios? Dios se manifiesta donde hay 2 o 3, a los cuales Él ha llamado a la reunión.
A veces incluso pasa eso, hermano, que hay 2 o 3 que están verdaderamente consagrados para Dios. Y a veces no es ni el ministro que está a cargo de esa congregación. A veces son personas que las han contratado de afuera porque necesitan avivamiento dentro de su iglesia y tienen que contratar, así es. Gente que verdaderamente teme de Dios, o donde se empieza a manifestar Dios, y muchos disfrutamos de eso. Cuando eso debería de ser normal en nuestra vida como cristianos. Donde no están esperando un avivamiento, una cosa extraordinaria, porque tú eres parte de Dios. En ti se manifiesta, eso para ti no debería de ser ni novedad, hermano. Porque esos milagros deberían de ser como una actividad cualquiera. O sea porque es normal, tiene que ser normal en tu vida cristiana, que tú lo veas, tanto que la puedes ejecutar tú, como que lo puedes ejecutar tu hermano que está en el frente. Muchos de ellos, hermanos, contratan a siervos de Dios porque le han dicho, es que tienen el don y los llevan a su iglesia. ¿Pero para qué lo llevan? Para llenar la iglesia. Trae, dice. Trae invitados. Porque va a venir el siervo este. Muchas veces dice que hacen campaña evangélica, hermano, y llenan los estadios. Y los estadios más están llenos de hombres evangélicos que de hijos de Dios. Porque le llaman, ¿por qué? Porque estas personas, hermanos, salen atrás de los milagros. Están atrás de los milagros. Los evangélicos están atrás de los milagros. Cuando oyen que llega esta persona que viene de otra parte, tal vez de tu mismo país, van y llenan aquel lugar, van y llenan aquel estadio. O sea, ¿qué hacen ellos? Es ir atrás de las señales. Cuando dice las escrituras, escúchame bien, cuando dice las escrituras que estas señales te seguirán. Cuando tú estás en obediencia como hijo de Dios, esas señales te tienen que seguir, tienen que ir atrás tuyo. O tienen que ir a la par contigo, tienen que estar a tu derecha, caminando contigo. Eso dice el salmista David en el 16. Tú estás a mi diestra. Camina con él. El que hace el milagro, la cosa extraordinaria, el que muestra las cosas grandes y ocultas, camina con él. Nosotros debemos estar atrás de Cristo porque dice, tú estás adelante, yo siempre te miro, yo escucho tus consejos, tú siempre estás adelante. Es Cristo Jesús. Nosotros atrás de él. Pero no atrás de los milagros, donde muchos religiosos, muchos evangélicos siempre lo hacen. Muchos llegan a decir que fueron ministrados incluso por Dios. Cuando llegan ahí a la iglesia, ay, Dios me ministró, y cuando salen diciendo lo mismo. Hermano, si fuiste ministrado por Dios, ¿cuál es tu cambio? ¿Quién te ministró entonces si no hay cambio en ti? La administración te tiene que llevar a un cambio. Como cambió Pablo cuando fue tocado por Dios, cuando lo ministró Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Qué quiere, Señor? Señor, le dijo. Y ese tiempo no se le decía Señor a cualquiera. Y hubo un cambio en Pablo, aquel que torturaba, permitía que torture a los cristianos de esos tiempos. Hubo un cambio, fue ministrado. Entonces la administración requiere un cambio. ¿Qué clase de administración? Si están escuchando, están viendo ustedes. Los hijos de
A los hijos de Dios las señales los persiguen. Los hijos de Dios tienen a su diestra a Dios. Los hijos de Dios tienen en el frente a Dios, siguiendo sus huellas. Y sus huellas, tú lo vas a ver primeramente en sus escrituras, en la escritura, porque toda la escritura fue inspirada por Dios, o sea, por el Espíritu Santo de Dios fue inspirada. Ahí están las huellas. Tienes que caminar y mantenerte y pisar, ser firme, asentar bien tus pies en aquella huella que estás poniendo. Eso no es ponerla a un lado ni al otro lado, no. Ponerla como está ahí. No caminar como nosotros nos da la gana, como nosotros queremos. Es que si yo hago ¿esto qué hago? No, es que tú eres demasiado exagerado. Tú eres demasiado extremista. Cuando se trata de las cosas de Dios no hay extremismo, hermano. Cuando se trata de las cosas de Dios tenemos que ser detallistas. Porque Dios no te va a juzgar el detalle. Porque eres una persona precautelosa que piensa que eres avisado, que no camina a la loca. Porque todo eso te lleva al engaño. Esos somos los hijos de Dios. Te guiará, dice. Te guiará a toda verdad, hermano. ¿Por qué a toda verdad? Porque no hay total verdad que te enseñe a toda verdad. Hay una verdad que te hace libre. Y esa verdad no es un concepto. Esa verdad es un ser llamado Cristo, en el cual está toda la verdad de Dios. La verdad absoluta de Dios está en Cristo. Pero te guiará toda verdad, porque muchas de las cosas que tú vives, todos los caminos que están enseñados no son la verdad. Has vivido un momento de engaño, de mentira, de falsedad. Hablando de esto en el tipo de religiones, de denominaciones, de evangélicos. Donde muestran un evangelio diferente al que Dios puso aquí en la tierra. Y Pablo nos advertía que iban a haber evangelios diferentes, que no eran conforme a la voluntad de Dios. Y el cuidado debe ser tan grande, hermano, que a veces los hacemos con buena intención. Sí, hacemos un evangelio diferente como buena intención. Y muchas veces nos lleva a una religión. Dentro de las congregaciones evangélicas te lleva a una religión. Con buena intención te aparta de Dios. Te lleva a toda verdad, porque cuando nosotros vivíamos, vemos el tiempo de Dios en el Antiguo Testamento, dice que era una sombra. Y una sombra no es una verdad. Era una sombra, el Antiguo Testamento es una sombra de lo que tenía que venir. O sea que los siervos de Dios en el Evangelio, cuando veían las Escrituras, veían una sombra de lo que actualmente estamos viviendo nosotros. Y cuando viene Jesús ya no es una sombra, materializó todo lo que Él quería dentro de esa sombra que veían en el Antiguo Testamento. Dios no quiere que veas sombra. Hermano, muchas veces nosotros tenemos que caminar oscuramente o caminamos oscuramente. Y necesitamos a alguien que vea, que nos guíe. Nosotros no podemos permitir que otro ciego a nosotros nos guíe. Porque dice la Escritura que los dos caen en ese hueco, en ese hoyo. Hermano, hay noches completamente oscuras que no se logra ver nada, porque sí lo hay. Cuando no hay estrellas, hermano, la noche se vuelve completamente oscura, más que todo en los lugares que son campos, donde no hay
pueblo, civilización, ciudad, nada de eso. Esa noche es completamente oscura porque no hay nada que alumbre las calles, donde corres el riesgo de caerte. Yo lo viví en carne propia, hermano. Viví una noche oscura, un día se oscureció tanto en ese campo que andaba y yo me caí como en una especie de precipicio. No veía nada, parecía que caminaba con los ojos cerrados. Entonces ahí es donde nosotros necesitamos como ciegos que alguien nos dé la mano y nos lleve. Alguien nos dé la mano y nos guíe en medio de esa oscuridad. Que Él pueda ver en medio de esa oscuridad. Aquí no es cuestión solamente que Dios me enseña, que el Espíritu Santo me enseña. Tienes que tener una persona que te guíe. No es cuestión que sepas mucho del Evangelio, sino en el sometimiento que tú camines al estar aquí en esta tierra. Porque somos conscientes que tenemos los pies aquí en la tierra todavía. Y que el cielo está allá arriba. Y que hay una promesa que tenemos que estar acá arriba, allá arriba, con Cristo Jesús. Pero la promesa también es para que estar también aquí en la tierra. ¿A quiénes les tocará? Solo Dios lo sabe. Si voy a estar a la derecha o a la izquierda. Es como la madre de Juan y el otro que preguntaba, pon a mis hijos a tu derecha. No, este solo está en la potestad de mi Padre. Bueno, ¿dónde nos va a poner Dios? ¿En el cielo o en la tierra? ¿O vamos a estar en la casa del Padre? Aquí lo importante, hermano, es obedecer a Dios. Él sabrá dónde nos pone. Porque van a haber habitantes aquí en la tierra. No es que la tierra... Claro, va a haber una tierra nueva, un cielo nuevo. Está muy pronto. Está muy pronto, hermano. Dejemos de estar jugando como niños. Dios se preocupa por nosotros, hermano. Como un padre hacia su hijo, que quiere desaparecer la torpeza de ellos. Porque cuando los niños empiezan a caminar, el padre dice, está preocupado. Yo sé que preocupado de que hable bien. Preocupado de que haga las cosas bien. Tú que estás allá, que no conoces de Dios, que no sabes de Dios, y escuchas incluso el mal comportamiento de muchos hijos de Dios, es natural que nos pase a nosotros. Te lo digo porque no tienes conocimiento de Dios, tú que estás allá escuchando. Que cuando te toque venir, que es en estos momentos que te toca venir, porque Dios está tocando, está hablando. Recordemos que Dios nos habla a nosotros no una vez, sino varias veces. Y nosotros muchas veces nos volvemos rebeldes. Pero tú estás escuchando mensajes como estos porque Dios te está hablando, te está diciendo, ven acá. Quiero adoptarte como hijo. Quiero que seas parte de mi familia. Porque yo quiero vivir contigo. Yo quiero hacer habitación de ti para nosotros venir a vivir ahí. Contigo. No hagas oído sordo a esto. No te tires de valiente y no te dejes llevar por tus deseos personales que tienes. Porque te va a tocar un lugar donde ya ni Dios te va a sacar. Del único lugar que te puede sacar el Dios es de aquí. De esta tierra, de este mundo, ¿sí? Para que formes parte de su reino. Es decir, sacarte del reino de tinieblas para que formes parte del reino de luz. Amén. Para que disfrutes de los beneficios de ser un hijo de Dios. Porque ser un hijo de tinieblas no hay beneficio sino castigo. Y ningún castigo es beneficioso para nadie. Porque el castigo duele muchas veces, aun cuando es verbal. Y eso pregúntale a muchas personas que prefieren los castigos físicos, dicen, que los verbales. Pero va a haber un castigo donde nuestro cuerpo
va a estar siempre en dolor, en angustia, en desesperación, en un castigo eterno, sin importar cuál sea tu edad. Porque muchos nos abasamos a nuestra edad de que somos jóvenes. Y recuerda que la vida es incierta. Porque tú estando allá te has dado cuenta de cómo muchos jóvenes hoy en día le han quitado la vida. Los han matado. Están formando parte de la delincuencia, de la maldad, del odio. Donde para ellos, para muchos de ellos, es normal incluso quitarle la vida a otro ser humano. Porque así le enseña el enemigo. Así lo adiestra el enemigo. Para esta maldad, para este odio, para esta indiferencia. Hay un castigo muy grande, hermano. Y esto te lo estoy diciendo con dolor en mi corazón. Tal vez muchas veces a nosotros como cristianos nos ven como personas no agradables cuando llegamos a un lugar. Y yo digo, tal vez cuando yo digo es seguro eso, cuando tú no quieres saber de Dios, es seguro que no es agradable la presencia de nosotros cuando llegamos a un lugar. Porque es la interrupción de tu mal vivir, lo cual tú estás disfrutando. Pero cuando tú veas un cristiano que esté llegando, ábrele la puerta. Y no te digo precisamente la puerta de tu casa, sino la puerta de tu corazón a recibirlo. Porque te va a traer palabra de vida y no una vida temporal, como las traen muchos, como las traen las religiones, como muchos evangélicos las llevan. Te traen una palabra de vida eterna, una palabra de salvación, una palabra de rescate, una palabra que te redime, una palabra que te lleva a la reconciliación con Dios. Porque nota esto, tú que no sabes de Cristo, nota esto, que cuando tú no haces la voluntad de Dios, tú eres un enemigo de Dios. No importa cuántas veces tú le agradezcas a Él todas las cosas buenas que te puedan haber sucedido en el mundo, pero si tú no lo obedeces, tú te vas al castigo eterno, donde ese castigo eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero donde van a ir muchos desobedientes. Primera vez que hablo así, dirigiéndome a todo y a cada uno de los que tengan que ver este video. ¿Sabes por qué hablo así? Porque fui inspirado en estos momentos de que hablo así. Porque sé que necesitas de Dios. Y porque el tiempo está muy cerca. Y tú te darías cuenta si te pones a leer las escrituras. Y si no le entiendes, llámalo. Tú sabes quién te puede enseñar. Dile que no entiendes. Y vuélvete preguntón como fui yo. Porque en medio que Dios me enseñaba, yo le preguntaba también a los siervos de Dios. Hay otro siervo de Dios que dice que solo hablaba con los ministros. Él conoció a Cristo, dice, su juventud. Y andaba atrás de los ministros él. Y los muchachos que eran más jóvenes que él, o eran jóvenes tanto como él, le decía, pero ¿por qué vas con ellos? Y es que él le gustaba, y es la manera que él aprendió. Y sabe cosas extraordinarias en las cuales hasta yo disfruto, porque él me las ha enseñado también, ese hombre. Cuando me encuentro al lado de esta persona, me digo yo mismo, yo no sé nada comparado con lo que tú sabes. Es necesario. Cristo te ama. Busca de Dios.